grandemente. Amén. Bueno, me daban una noticia agradable y es que el muchacho por el que veníamos orando, Ramón, se encuentra mejor, ha ido mejorando, genera plaquetas y ya lo llevarán, pronto lo suben a planta. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria al Rey? El Señor es bueno, para siempre su misericordia, sí Señor. Dice, el Señor escucha, está atento a la oración y al clamor de su pueblo. Bueno, también quería comentaros algo, os voy dando los anuncios así importantes, ¿no? Una de ellas es que intentaremos a ver si esta semana ya sé la fecha exacta en la que empiezan las obras. Entonces, ha habido una serie de cambios imprevistos. Va a subir un pelín la obra porque hay cosas que no teníamos contempladas, pero una de ellas es que vamos a quitar, se va a quitar toda la parte de la cubierta de fuera, va a haber otro techo, va a haber aislamiento, no vamos a pasar ni tanto frío ni tanto calor, pero el techo que yo pensaba reservarlo y dejarlo y demás, lo vamos a quitar. Ya, hay que volar el techo, significa que vamos a tener una altura va a estar a 10 metros en la cumbrera casi. Y van a poner unos lucernarios aquí, con lo cual tendremos luz natural por el día. En invierno a las 6 de la tarde, el que tenga el culto de la tarde no tendrá luz natural, pero los demás habrá luz natural. Entonces, y además aprovecharemos para cambiar el púlpito. Sé que se hizo con mucho esmero, pero aprovecharemos para cambiar el púlpito. Entonces esta semana lo sabré. Aleluya, amén. Y bueno, saludos a los que nos ven desde casa. El Señor los bendiga desde cualquier lugar. Que el Señor los bendiga y aparte la iglesia también aquí presente. Así pues, esta semana sabremos cuándo empezamos las obras y intentaremos saberlo, a ver si la semana que viene ya lo puedo decir. Y a ver, entonces, ¿qué el cambio que habrá también? Mirad, como van a estar trabajando aquí, seguramente aprovecharemos para pintar vigas arriba, eso está a 10 metros de altura, y hacer la obra en la iglesia. Probablemente tengamos que tener un mes cerrada la iglesia, pero ya de donde venimos no afectará tanto, ¿no? Digo yo, ¿podremos aguantar un mes o qué? Entonces no pasará nada porque la idea es, ¿sabéis? En la rotonda, lo que habéis visto, en la rotonda salida de Malgrat, dirección Palafolls o Tordera, hay unos contenedores allí grandes para guardar cosas, ¿no? Tipo de guardarropa, además de alquiler. Entonces la idea sería todo el mobiliario de la iglesia meterlo allí ese mes, ¿vale? Guardar todas las cosas, el púlpito, las sillas, todas las cosas así que tenemos en la iglesia, menos las cosas pequeñas de valor que las podemos llevar a alguna casa, pero todo lo demás, entonces acondicionar la iglesia, amén, para que cuando tengamos que volver veamos la iglesia nueva y esté toda la gente ya vacunada. A ver dónde están los valientes, que los vea yo. Oiga, no sean flojos. Mire, cuando me llamen, yo les digo una cosa, estoy deseando que me llamen, de verdad. Cuando me llamen, diga, oiga, Daniel, aquí, hágalo por orden alfabético, hagamos el primero, aquí voy. Hay más beneficio en vacunarse que no vacunarse. Y alguno me dijo, pastor, usted, entonces el que no se vacune no puede ir a la iglesia. No le voy a decir, no venga, no, hombre, no. Pero me va a escuchar desde la puerta. Dice, ¿usted se vacuna o no? Quédese ahí en la puerta. Abra la puerta y desde ahí me ve, desde aquí lo saludo. No pasa nada. Han hecho, pienso que han hecho estudios más o menos serios y el riesgo que hay es el riesgo que puede haber con cualquier medicamento. Sabes que hay personas que por tomarse una aspirina, entonces confiamos en Dios también en eso. ¿Me escucháis? Entonces confiamos en el Señor. Si dice los que están en eminencia, los que están en autoridad, las personas que se han formado, nosotros escuchemos lo que dicen y obremos en consecuencia, seamos también obedientes en eso. Si total lo hacen por nuestro bien, ¿no? Entonces, cuando
Lo digo porque a partir del miércoles van a empezar a llamar a la gente, seguramente algunos de la iglesia, si les toca por turno. Entonces, a medida que os vayan llamando, pues vayamos cumpliendo con eso, orando, amén, confiando en el Señor por encima de todas las cosas, amén. Y orar por los enfermos, aleluya, amén. A ver Dios qué hace. Gloria al Rey. Bueno, dicho esto, me gustaría compartir una palabra con vosotros en Efesios, capítulo 3. Esta es una de las, hay 4 epístolas, ¿no? Hay algunas epístolas en la Escritura escritas por el apóstol Pablo que le llaman las epístolas desde la prisión, ¿no? Las epístolas del prisionero, más o menos, porque el apóstol Pablo las escribe desde la cárcel por causa del evangelio, no por ser un maleante, no por hacer las cosas mal, no por hacer nada indebido, sino por predicar a Cristo, porque en aquella época había una persecución atroz y entonces lo tomaron, lo encarcelaron por eso y porque de alguna manera desafiaba el poder temporal que había. Pensad que esa frase que tenemos allí no es baladí, Jesucristo es el Señor. La gente en aquella época, en el siglo I, hace 2000 años, cuando alguien decía Jesucristo es el Señor, se levantaba en algún foro público y decía Jesucristo es el Señor, pensad que solo esa frase le era merecedor de la cárcel y de persecución. ¿Por qué? Porque ellos decían, la frase era César es el Kyrios, César es el Señor. Entonces, como que era el Señor de todo y el gobernante de todo y el potentado de todo. Entonces, cuando tú decías que eras creyente, decías, no, César no. Jesucristo es el Señor. Cuando tú decías eso, desafiabas al poder. Y entonces sentían la amenaza y se levantaban con toda la furia contra la iglesia. Por eso cuando decimos Jesucristo es el Señor, escúchame, Dios no trata a la gente de manera distinta, sino que nos trata por igual. Hace 2000 años decir Jesucristo el Señor se pagaba con un precio muy alto. Y hoy a veces decimos Jesucristo es el Señor con tanta alegría y nos olvidamos de que esa frase encierra muchas cosas. Y digámoslo, escuchadme, digámoslo con todo su significado. Jesucristo es mi Señor. Lo que Él me diga yo hago. No, esclavo soy de Él. Bueno, vamos a Efesios 3 y leemos del verso 14 en adelante. Desde la cárcel dice, por esta causa doblo mis rodillas, dice el apóstol, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior, y dice por su Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, y a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, y dice, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, que dice, amén. Mira, desde la cárcel, Pablo tomaba su tiempo, todo su interés, su esfuerzo en orar por los demás. Dice, por esta causa doblo mis rodillas, para que la plenitud de Cristo, para que el amor de Dios sea revelado en vosotros, para que Dios se manifieste como Él es, desde la cárcel. Escúchame, en unas condiciones que realmente podemos pensar que humanamente no serían las más idóneas, las mejores. Las cárceles de aquella época no son como las de hoy. Y dice, escúchame, dice, y doblo mis rodillas. Dice, como era la forma, él se ponía tiempos de oración. Si la iglesia primitiva alcanzó cosas extraordinarias, era porque tenía una comunión tan íntima con Dios, tan plena,
Es cierto que por la gracia, porque Dios le placía, ¿no? Pero eran personas que dedicaban su tiempo, su esfuerzo a buscar a Dios. No les importaba tanto su circunstancia personal como del buscar de Dios. Y a veces nosotros con qué ligereza o con qué facilidad nos olvidamos de nuestros tiempos devocionales, de los tiempos de búsqueda de Dios, de buscarle a Él. Y dice, de rodillas, desde la cárcel, sin poder salir. Dice, oraba porque el Evangelio, escúchame, yo creo que Pablo era un visionario. Él pensaba, para que llegue a cualquier rincón de este planeta, para que el Evangelio se propague y vaya más allá de lo que podemos ver o entender, como dice. Dice, y por eso oraba. Escúchame, en algún sentido, Pablo, cuando doblaba sus rodillas en aquella cárcel en Roma, también oraba por nosotros. Señor, que el Evangelio llegue. Dice, a Él sea la gloria por la eternidad, por los siglos, por las edades. A Él sea la gloria. Es decir, generación tras generación, a Él sea la gloria. Y Pablo seguramente diría, Señor, y si el Evangelio no llega, que llega al último rincón de esta tierra, si tú no vienes antes. De alguna manera pensaría, fíjate, y ¿sabes a qué me recuerda esto? Que todos nosotros, los que estamos hoy aquí sentados, somos fruto de la oración de alguien. Alguien sin saberlo oraba por ti, clamaba por ti, y a veces hasta sin conocerte, escúchame. Cuando alguien se dobla sus rodillas y dice, Señor, manda gente, toca vidas, restaura familias, haz milagros, Señor, rompe cadenas de droga, trae gente, y de repente aparece alguien por la iglesia. ¿Qué piensas? Que sin conocerte alguien ya clamaba. Alguien Dios le movía. Toca a este muchacho, haz algo de él. Y fíjate, dice, por esta causa doblo mis rodillas. Iglesia, perdonadme, me pongo el primero. ¿Cuánta oración nos falta? Pero ¿cuánta oración nos falta? ¿Sabes aquello a veces cuando me ha tocado compartir? Recuerdo una ocasión, bajó una persona por allí, la miré y ¿sabes? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Y la miré y dije, esta persona es una persona de oración. Nadie te lo tiene que decir, es que lo sabes. Es como, y cuántas cosas a veces estamos perdiendo, iglesia, por no entrar en el cuarto secreto cuando nadie nos ve. Y las cosas que pedimos en lo secreto al Padre, y las cosas por las que pedimos, y cuando derramamos nuestro corazón delante de Él, y cuando le ofrecemos toda nuestra vida, y cuando somos capaces de entregarle aquellas cosas que están tan pegadas a nosotros, que nos cuesta tanto desprendernos, pero que Dios nos dice, y venimos delante de Él y ponemos en su mano. ¿Cuántas veces, escúchame, cuántas veces el Espíritu Santo ha deseado tener esos tiempos de comunión? Dice, por esto doblo mis rodillas. No fue Ana Elí y le dijo, por este niño lloraba. ¿Me escuchas? Cuando tú derramas tu corazón así, cuando puedas venir delante del Señor y digas, por esto lloraba, por esto lloraba. Y dice, y Dios atiende el clamor de su pueblo. Y dice, fíjate, verso 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Del Señor es la tierra y su plenitud, que de todo linaje de los hombres. Dice, a Él le pertenecemos, de Él tomamos el nombre. ¿Me escucháis? Somos un pueblo que honra a nuestro Dios creador. Dice, todo lo que hay, todo lo que tú puedes ver con tus ojos, es como que le rinde obediencia, como que se inclina y reconoce el señorío de Cristo. Dice, para que os dé, verso 16, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu, ¿qué dice? Santo. Mira, es cierto que hay personas que son más fuertes que otras en su hombre interior, en sus capacidades interiores. A lo mejor son capaces de resistir más, tienen una capacidad de resurgir, una resiliencia.
Hay personas que por sus características seguramente tienen otras habilidades, porque cada uno de nosotros tiene habilidades y tiene debilidades, tiene fortalezas y tiene aspectos pues seguramente que todavía tiene que tratar. Y hay personas que son más débiles que otras. Pero todo ser humano, por fuerte que sea, necesita ser fortalecido en su hombre interior. Y tu hombre interior es aquella parte que nuestra, que tiene que ver con aspectos que seguramente no se ven. Fortalecido en tu hombre interior es dejarte marcar por el carácter de Cristo y tenerlo, por ejemplo. Ser fortalecido en tu hombre interior. ¿Cuánto le gustaría ser más fuertes en su hombre interior? Dice, para que os dé conforme a sus riquezas en gloria. Oro para que os dé conforme a sus riquezas en gloria, al ser fortalecidos, dice, en vuestro hombre interior. Hay personas que yo las he visto y me han dicho, me gustaría ser más fuerte. Seguramente Jeremías, que hablábamos de él estas semanas, si le hubieses preguntado, oye, ¿a ti cómo me gustaría ser? A mí me gustaría ser como Elías. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y se encuentra a Abiatar y le dice, dile a Acab, que lo buscaba para matarlo, dile que venga, que quiero hablar con él. ¿Sí o no? Y plantarse delante del rey cruel y decirle, oye, mira, que sepas una cosa, no va a caer una gota del cielo hasta que yo lo diga con mi boca. Seguramente Jeremías, si hubiera podido, decir, es que yo quiero tener ese carácter. Sí, pero Elías acabó metido en una cueva, Porque todos necesitamos fortalecer nuestro hombre interior. Dice, para que os dé conforme a sus riquezas en gloria. Dice, por esto oro. Oye, y una pregunta. ¿A cuánto le gustaría, seamos honestos, que Pablo cuando se metía en aquella celda, en Roma, doblaba su rodilla y oraba por ellos, por los efesios, por la iglesia que estaba allí en Éfeso, oraba por ellos y doblaba su rodilla y dice, por esto oro por vosotros? ¿A cuánto le gustaría tener un Pablo que ore así por uno? Dice, que ore así por mí. Hace muchos años recuerdo que yo iba por el paseo marítimo de Malgrat, vivía en el paseo marítimo y venía para la iglesia. Y me encontré unas hermanas que cuando entré acá, y yo las miré y les dije, mire, yo no tenía ni idea. Les prometo que no tenía ni idea, yo no sabía nada. No sabía ni el ministerio que tenían, ni lo que hacían, ni demás. Recuerdo que fui a unas hermanas que había y las miré, y además es que, ¿sabes aquello de sentirte? Y las miré y les dije, mire, alguien está orando por mí. Es algo que percibo, que lo sé. Estoy en mi casa, estoy en la calle, estoy en el tren camino de Barcelona y yo sé que alguien está orando por mí. Y recuerdo que cuando lo dije, las hermanas se miraron y se sonrieron. Y era el grupo de intercesión que esa semana había empezado a orar por mí. Yo no sabía nada. ¿Cuánto le gustaría tener un Pablo que orase así? Dice, por esta causa yo doblo mis rodillas y oro para que os dé, para ser fortalecidos. Dice, para que os dé, ser fortalecidos en vuestro hombre interior, dice, por su espíritu. Y dice, para que habite, verso 17, Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Qué dice? Para que habite por la fe Cristo en vuestros corazones. Hay otras versiones de cuando dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Hay otras versiones que dicen otras cosas que también llaman la atención. Dice, para que Cristo se encuentre completamente en su casa, en tu corazón. Estoy orando por eso. Para que Cristo cuando habite en ti, cuando esté en ti, se siente en su casa. Se sienta en su casa Cristo.
es como que se sienta que está en el lugar, que está en el templo, que está donde se le honra. Dice, estoy orando por eso. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se siente el Espíritu Santo en tu casa? Hace años mi abuela se fue a Barcelona, a Madrid. Tenía a su hermana allí. Hacía años que no la veía. Años. Y entonces su hermana, cuando fue a visitarla, salieron de Sevilla. Una cogió el tren que le llamaban el sevillano, que tardaba, que venía, salías de Sevilla un día como hoy, a los 3 días aparecía por Barcelona cuando aparecía. Cuando España se quitaban el hambre a tortas y había tanta necesidad. Mi abuela cogió a sus hijos, 4 hijos, viuda, 28 años, se montó en aquel tren y se vino a Barcelona. Y su hermana se fue a Madrid a servir. Lo que llamaban antes a servir en una casa. Años después decidieron encontrarse y mi abuela fue a casa de su hermana. Cuando fue a casa de su hermana, después de años sin verse, su hermana le cedió su habitación donde dormía ella en Madrid. Entonces mi abuela llegó, se saludaron, comieron, hacía años que no se veía, y se fue a dormir. Y cuando se puso en la cama, hubo un momento que su hermana tocó la puerta, entró en la habitación, fue a su armario, lo cerró con llave el armario, cogió la llave, se la puso en el bolsillo y le dijo, buenas noches, hermana, y se fue y salió. Entonces mi abuela, en casa de su hermana, vio cómo le cerraban un armario y se llevaba la llave. Y mi abuela siempre dice, mi hermana después de años a hacer eso, ¿qué pensaba? ¿Que le iba a coger yo algo? Y mi abuela me contó y me dijo, yo no me sentía en mi casa. No me sentía bien recibida. Bueno, si el Espíritu Santo habita en mí, ¿cuántas habitaciones de mi corazón yo tengo cerradas con llave? Aquí no entres. ¿Cómo se siente? Dice, yo oro, decía, doblo mis rodillas para que Cristo habite plenamente, para que se encuentre en su casa, para que se siente a gusto en vosotros, para que haya limpieza. Es decir, Señor, lo que ves es lo que hay. Dice así, ¿no? Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pero vaya oraciones hacía Pablo. Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sabes lo que significa? Cuando dice de toda la plenitud, de todo lo que Dios es, de todo lo que Dios tiene, de su misma esencia, dice que seas lleno, que seas llena de Él. De todo lo que Dios abarca, para que tú comprendas, dice, plenamente cómo es la profundidad, la altura, la anchura, más allá. Dice, para que seáis plenamente conscientes del Dios que tenemos. Dice, por eso oro. Fijaos, el privilegio que tenían de estar libres. Un preso les escribe, le dice, oro por vosotros para esto, para que realmente podáis vivir así plenamente el Evangelio. Y luego dice, y aquí quería hacer hincapié, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria por los siglos y las edades. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mira, si te das cuenta, Pablo era un hombre de fe. Dice, le estaba pidiendo a Dios, dice, para hacer las cosas mucho más allá de lo que tú oras. Escúchame, nuestras oraciones, Señor,
bendice a fulano, Señor, toca su vida, sí, prospérale, Padre, que pueda, y esto es esto. Y sin embargo Dios da sin medida. Nosotros a veces no sabemos ni por lo que oramos. Oramos esto. Por eso dice Pablo que el Espíritu Santo me ayude a orar como conviene. Porque nosotros no sabemos hasta dónde lleva esa oración. Hasta dónde te lleva ese pacto. Hasta dónde te llega esa renuncia, esa entrega que hiciste. Ese clamor que hiciste. No sabes nunca hasta dónde puede llevar. Hasta dónde puede llegar. Mira, Ana pidió un hijo y le dice al Señor, Señor, y si me das un hijo, será para ti. No lo rescataré, lo entregaré en el templo y que te sirva. Y así lo hace. Pero ella, ¿qué iba a saber? ¿Qué iba a saber los planes y los propósitos de Dios? A veces nuestras oraciones, que ven hasta donde ven, Dios es como las amplifica y ve mucho más allá. Así pues no dejes de orar. Dice, hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que yo entiendo. Uno nunca sabe hasta dónde va a llevar. Es ese gesto pequeño de fe, no sabes hasta dónde te va a llevar. Siempre explico eso, mi bisabuela Granny, que la conocí, ella era colombiana, de unas islas del Caribe, se llaman San Andrés, de la isla de San Andrés ella, pero se llama el departamento San Andrés y Providencia. En aquella época Panamá y Colombia eran la misma nación. Y yo la conocí cuando íbamos de vacaciones a Panamá desde aquí, me acuerdo de ella, 96 años falleció. Esa mujer angloparlante, cuando llegan a Panamá y se sitúan en la zona de Colón, la zona costeña, ella empezó a ir a la iglesia bautista del sur, allá en Panamá. Los cultos en inglés, esa zona del país se habla solo en inglés. Entonces llevaba sus hijos, ninguno, ya eran grandes, ninguno quería ir a la iglesia. Entonces ella tomaba a los nietos, iba a sus hijos y le decía, déjame a los niños que me voy para la iglesia. Entonces llevaba a sus nietos a la iglesia. Iba mi padre, iba mi tío John, mi tía Mary, sus primos Bobby Henson. Entonces iban a la iglesia y acompañaba a sus nietos. Años después, fueron creciendo, mi padre se vino a estudiar, ella falleció, los muchachos se fueron de aquí para allá. Y muchos años después, resulta que empezamos a hablar los primos. Y nos dimos cuenta de algo que nos llamó mucho la atención. Mi primo Juan Carlos, que vive en Londres, tiene un puesto muy importante en la City, en un banco americano, creyente. Mi prima, su hermana, trabaja en la Autoridad Nacional, tiene un puesto que está muy bien, creyente. Mi primo David vive en Dallas, se formó en el seminario, pastor. Mi prima Estrella, publicista, Estrella Henson, creyente. Y empezamos a mirar así y decir, oye, wow, ¿y qué pasó? Y cada uno por caminos diferentes. No fue que todos fuimos, no, cada uno cuando empezamos a hablar, caímos en la cuenta. Es decir, Sessions, todos, un montón de gente de la familia, creyentes. Y todo empezó con una mujer mayor que dijo, voy a la iglesia bautista, y se llevaba a sus nietos. ¿Y cómo oraría por su familia y por su estirpe? Y hasta aquí llegó. ¿Me escucháis? Por eso es como hasta 1000 generaciones.
La bendición de Dios hasta 1000 generaciones, proclámalo. ¿Me escuchas? Proclámalo en tu casa. Proclama que la promesa no solo es para ti, no se detiene contigo, sino que va más allá. Que Dios hará grandes cosas. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pedía y dice, y fue mucho más allá. Y Señor, no lo entiendo, pero es que ha ido mucho más allá de mis palabras. Y dice, según el poder que actúa en nosotros. Mira, dice actúa en nosotros, significa que lo tenemos dentro, el Espíritu Santo, según ese poder que sale por tu boca y es poder para bendecir generaciones, para transformar la realidad que te envuelve, para que salgan palabras de poder de tu boca, para transformar por medio del Espíritu Santo, dice, creyéndolo así. Y Pablo era testigo de eso. Entonces, quisiera ir concluyendo con esto. Fijaos, esa es la oración de Pablo por los que estaban en Éfeso. Y dice, y Dios va a hacer mucho más de lo que yo estoy diciendo. Les vino a decir, más de lo que yo entiendo desde la cárcel. Dios va a hacer mucho más de lo que yo pido, porque Dios es Dios. La oración mía se va a quedar corta. Dios va a hacer más por medio de su Espíritu Santo para transformar una realidad. Entonces, mi pregunta es, yo creo que Dios ha puesto en nosotros, dice, pues según el poder que actúa en nosotros, Dios ha puesto en nosotros la capacidad de transformar. Dice, según el poder que actúa en mí, Dios va a hacer mucho más de lo que veo, de lo que entiendo, de lo que espero. Dios va a hacer mucho más. Y Dios no deja de sorprender. Pero me acordaba de algo, Eliseo y la viuda. Cuando llega la viuda le dice, Señor, que es que yo soy viuda y tu siervo, mi marido, era temeroso del Señor. Y han venido los acreedores. Era una familia temerosa de Dios, una familia que amaba al Señor, una familia firme, una familia fiel, pero una familia que tenía deudas. ¿Me escucháis? Hay veces que llega la crisis y llegan situaciones económicas. No por ser creyentes uno a veces se libra. Y ellos tenían deuda. Y mientras el marido vivía, el marido trabajaba y lo pagaba. Pero cuando el marido enfermó y murió, ella se quedó sin la posibilidad de pagarlo. Entonces vino el acreedor y le dijo, me voy a llevar a tus 2 hijos. Me los voy a llevar a servir y a trabajar. Y servirán de esclavos en mi casa. Y cuando se salde la deuda te los llevas. Madres, ¿qué te parece? Y entonces ella vio al siervo de Dios y clamó a él. Y le dijo, mira, tu siervo, mi marido, era temeroso del Señor. Tú lo sabes. Usted lo sabe, le decía, tú lo conoces y tú lo sabes. Ha venido el acreedor y no tengo con qué pagarle. Y me ha dicho que le dé mis 2 hijos. Y el siervo de Dios, Eliseo, le dice, ¿a mí qué me cuentas? Y le dice, dime qué tienes en tu casa. Declárame lo que tienes en tu casa. Le dijo, mira, yo solo tengo una vasija de aceite. Dice, pues ve a por más vasijas y ve volcándolas. Mete a tus hijos en casa y cierra y ve volcándolas. Y si te faltan vasijas, pídelas a los vecinos. Y dice que empezó a juntar vasijas y empezó a volcar el aceite. Y empezaba a volcar el aceite y el aceite no cesaba ni menguaba. Dice hasta que se quedó sin vasijas. Y cuando se quedó sin vasijas, ya le dijo, mira, no tengo más vasijas. Y entonces él le dijo, vende el aceite, paga la deuda y lo que sobra, porque Dios da en abundancia. Dice, lo que sobra, vive tú y tus hijos. Y así fue. Pero lo que me llama la atención es que le dijo, declárame lo que tienes en tu casa. Está diciendo, según el poder que actúa en nosotros, todo lo que tenía, todo lo que necesitaba lo tenía en su casa, ya lo tenía. Dime qué tienes. Ah, no, yo tengo esto. Pues con esto veíaslo así. ¿Me escuchas? Y yo soy de los que cree que todo lo que tú necesitas para vivir una vida en victoria ya lo tienes.
o no está la palabra en tu boca y en tu corazón, o no está el Espíritu Santo en ti, o no sabes a quién invocar, o no sabes quién es el Dios que todo lo puede. No está tan lejos. Dice, declárame qué tienes en tu casa, qué tenemos. ¿Te acuerdas de Moisés? Cuando dice, oye, ves tú y liberta a mi pueblo. ¿Quién, yo? ¿Yo cómo voy ahí? Dice, yo no voy a ningún lado, a mí no me van a hacer caso. Y aparte, allí cómo voy a ir yo. Y le dice el Señor, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés estaba así y lo mira y dice, una vara, tírala. Y tenía la vara en su mano y cuando la tira dice que se convierte en una serpiente. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Ya lo tenía. Según el poder que actúa en nosotros. No le dijo en Ageo cuando tenían que reedificar el templo, subid al monte, traed madera. El monte estaba allí y los árboles estaban allí delante. Tenían que ir y tomarlo. Dice, sube al monte y trae madera. No era una cosa muy difícil ni era muy lejana. Sube al monte. No les dijo a los discípulos, entrad en la aldea que está enfrente. Hallaréis un pollino atado, desatadlo. Si viene el dueño y dice, ¿dónde vais con mi pollino? Le dice que el Señor lo necesita, que cuando terminemos te lo devuelve. Dice, pero ve a la aldea que está enfrente y desátalo. No tenían que irse a no sé dónde. Dice, según el poder que actúa en nosotros. Fíjate qué cerca está. Para que Dios haga las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dice, según el poder. Y dice que actúa en nosotros. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios fiel? Dios no va a decir una cosa por otra. Dice, verso 20, dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El mejor legado que le puedes dejar a tus hijos es explicarles y es dejarles bien claro dónde está la respuesta y dónde tienen el ancla firme. Y que les puedas transmitir de que, oye, busca a Dios todos los días de tu vida. Dios hará, porque es fiel. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios fiel? Que nos ama con amor eterno. Oramos. Aleluya. Escúchame, así pues, te lo digo esto porque cuando empieces a orar, que sepas que tus palabras pueden ir mucho más allá de lo que tú entiendes ahora. Y mucho más allá de lo que tú pidas ahora. Porque no sabes lo que Dios va a hacer. No sabes cómo Dios va a actuar. Y Dios da sin medida. Vamos a orar. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora. Y Padre, queremos pedirte por tu palabra, sabiendo que esta es sí, amén. Y que hace aquello para lo que es enviada, Señor. Aunque tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a pedir como conviene, pues no lo sabemos. Señor, y que nos dirija, Señor, en todas las cosas que pidamos. Y Padre, yo te pido en esta hora, Señor, por tu iglesia, Señor, que podamos crecer en el conocimiento y en la gracia. Señor, que podamos crecer hasta tu estatura. Señor, bendice a los que no están, Señor. Padre, bendice a los que han de creer por el testimonio, Señor, que les demos. Padre, bendice a nuestras familias también, Señor. Padre, acuérdate, Señor, de las promesas, Señor. Padre, y en ti son sí y amén. Oh Padre, yo te lo pido en esta hora, dándote gracias. En el nombre de Jesús. ¿Sabéis por qué el Señor cuando se presentaba a su pueblo, le decía,
Cuando se presentaba a Isaac, le decía, yo soy el Dios de Abraham. Cuando se presentaba a Jacob, le decía, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. Y cuando se presentaba luego a su pueblo, les decía, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sabéis por qué? Porque las generaciones de oídas le habían oído. Pero ¿y si esta noche Dios le place y se presenta a tus hijos y les dice, yo soy el Dios que invoca a tu Padre? Pues ora, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. ¿Me escucháis? Mucho más abundante. Que pueda decir, oye, el Dios que clama a él, soy yo. Así les hablaba. Y entonces ellos entendían. Por eso Jacob decía, de oídas te había oído. Sí, yo había contado, había oído las ideas, las cosas. Job decía, yo había oído de que había un Dios. Jacob, cuando se presenta delante del ángel del Señor, que iba temblando, decía, sí, me habían contado de mi abuelo y de mi padre, pero yo no sabía cuando tuvo el sueño en Betel. Dios estaba aquí, yo no lo sabía. Fíjate. Entonces, oremos así. Amén. Que el Señor os bendiga grandemente.